Vamos a comenzar nuestro culto, que corresponde a el tiempo de Pentecostés, el cual celebramos este domingo como Iglesia Cristiana de la Reforma Luterana Confesional, y en ella traemos a ustedes la santa palabra para que Dios en su amor y poder nos dé fuerza y paz en nuestras vidas a través de la sola fe en Cristo. Como siempre, ante cualquier duda o necesidad espiritual, por favor, no dudes en contactarnos. Queremos en amor siempre servirte. Y somos el Sínodo de Iglesia Cristiana de la Reforma Luterana Confesional. Y estamos compuestos por nuestras congregaciones en Linares, Unidos por la Fe, y en Santiago, Familia de Dios, y como Sínodo Confesional Luterano en Chile, traemos a ustedes el mensaje del Evangelio, Cristo crucificado, y entregamos este mensaje a través de todas nuestras plataformas a nuestros hermanos en la fe de todo el mundo. Estamos comenzando este tiempo de Pentecostés, en el día de Pentecostés. El Espíritu marcha victorioso a través de la palabra. El tema del día nos dice: hoy cumpleaños la iglesia universal, la iglesia creada como el cuerpo de Cristo por Cristo mismo. Hace casi 2000 años el Espíritu Santo cumplió con promesa y profecía al derramarse sobre los primeros cristianos. Hoy en día el Espíritu Santo todavía obra en nuestros corazones por medio de la palabra y sacramentos. Estoy seguro que hoy día vamos a aprender varias cosas interesantes a través de este culto, así es que vamos a poner nuestra atención y nuestra comprensión en él. Entonces, el contexto de Pentecostés: el Espíritu marcha victorioso a través de la palabra. Al despuntar la última era de la historia humana, Dios introdujo un cambio radical en su manera de tratar a la humanidad. Como verbo hecho carne, Jesús había representado a su Padre ante el mundo durante sus días en la tierra. 40 días después de su resurrección, subió al cielo, ahora para representarnos a nosotros, para representar al mundo ante su Padre. El Dios hombre, recordemos, dos naturalezas, perfecto Dios y perfecto hombre, en la persona de Cristo, sirve ahora como abogado de la humanidad hasta el día de su regreso. ¿Qué significa esto? Tenemos sumo sacerdote que se apiada de nosotros porque vivió en carne y sangre, dice la palabra de Dios. Sin embargo, eso no significaba que la marcha victoriosa del Evangelio se detuviera. Como había prometido, Jesús envió a otro abogado para representar a Dios ante el mundo. El día de Pentecostés, Jesús derramó el Espíritu Santo para que fuera nuestro compañero constante durante los últimos días de la tierra. Este cambio sísmico nos lleva a plantearnos una pregunta importante. Si Dios se revela en estos últimos días por su Espíritu Santo, ¿dónde se encuentra el Espíritu Santo? Cuando Jesús caminó sobre la tierra, hablamos, ¿verdad?, en tiempo y lugar humano, localizar la revelación de Dios al hombre era sencillo. Estaba anclada en la persona de Jesucristo. Ahora que Dios se revela por su Espíritu, ¿a dónde vamos para oírle? Entonces, mientras que Jesucristo estuvo en la tierra, podemos decir que el Espíritu Santo estaba en Jesucristo mismo. Eran un solo ser y claramente de esta manera podíamos oírle. Pero ahora, ¿cómo podemos oírle? Si el Espíritu Santo es espíritu y no carne y sangre como nosotros, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dios nunca ha dejado en duda la respuesta a esa pregunta.
cuando Jesús prometió enviar al Espíritu Santo, indicó que su obra estaría vinculada a las palabras, es decir, al Evangelio. Cuando Jesús cumplió esa promesa y comenzó la obra del Espíritu Santo, esa obra estaba relacionada con las palabras, como nos dice la segunda lectura. Aunque Dios puede tratar con nosotros de cualquier manera que elija, debemos y tenemos que mantener constantemente este punto, que Dios no quiere tratar con nosotros de otra manera que no sea a través de la palabra hablada y la palabra derramada en los sacramentos. Así nos enseñan los artículos de Esmalcalda, parte 3, en el artículo octavo. En consecuencia, nunca debemos preguntarnos dónde podemos encontrarlo. Entonces mi pregunta es, ¿quedó clara esta revelación? ¿Quién me puede responder dónde podemos encontrar al Espíritu Santo? A través de la palabra hablada y los sacramentos. Ahí ¿Ok? está. Es decir, el bautismo y la Santa Cena, ¿verdad? Claramente, ahí entonces está presente Dios mismo a través de la palabra derramada sobre los elementos. Eso es importante, la palabra predicada en primer lugar y luego la palabra derramada sobre los elementos. Eso es lo que creemos sinceramente como luteranos, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, de acuerdo a lo que Cristo mismo dijo, y lo vamos a encontrar tanto en la segunda lectura como en el Evangelio del día, específicamente cuando hablamos de la palabra de Dios y en realidad en toda la Biblia completa. Es interesante entender esto para poder con claridad discernir dónde encontramos verdaderamente al Espíritu Santo de Dios, aún y cuando Él también mora en nosotros. Y en este tiempo ya pasamos de Navidad a Pascua y estamos en Pentecostés. Importante, el cumpleaños de la iglesia cristiana. ¿Qué es la iglesia cristiana? Podemos entender de una manera muy simple dos definiciones de la iglesia cristiana. ¿Quién me puede dar alguna de esas dos definiciones? ¿A quién se le ocurre? Es la iglesia cristiana. Sí, ¿qué es la iglesia cristiana? Esa es la pregunta, Nosotros, efectivamente, hermana Nelly. ¿Qué es? nosotros los cristianos, O sea, nosotros somos, es la nosotros El reunión. cuerpo de Cristo. Ok, muy bien. Entonces ahí están las dos definiciones. Primeramente, el cuerpo de Cristo y de otra manera también la reunión de todos los creyentes. La iglesia contingente, la iglesia visible, pero sobre todo el Israel espiritual, ¿ok? En donde encontramos a los creyentes en Cristo, el cuerpo de Cristo. Eso es la iglesia cristiana. Muy bien. Les quedaron claras las dos definiciones, ¿verdad? Que son en el fondo la misma, pero para que la entendamos de maneras diferentes. ¿Sí? ¿Me puede sí, repetir alguna definición, hermana Nelly? Y pastor, yo entiendo que la iglesia cristiana es la reunión de creyentes Perfecto, adorando a Cristo. perfecto. Y también, de otra sí. manera, hermana Aurea, que dijimos que era la iglesia cristiana. Buenas noches con todos. Muy buenas Eh, noches. el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, perfectamente. Y con eso dejamos claridad absoluta. Entonces, este tiempo de Pentecostés es fundamental en la iglesia. Como ya les dije, es el cumpleaños de la iglesia, porque en este momento ya la comprensión, como vamos a ver
a través de todas las lecciones en los apóstoles, ¿ok? Llegó a ser clara respecto de la obra de Cristo y ellos pudieron predicar en entendimiento lo que Cristo enseñó. Antes de este momento, antes de Pentecostés, los vemos a los discípulos que incluso después de la resurrección de Cristo, ¿qué pasó? ¿Cómo encontró Cristo a los discípulos? ¿Se acuerdan que yo di mucho énfasis en eso particularmente? Estaban encerrados con miedo, con temor. Exactamente, no había ninguno que estaba predicando. Si Cristo había muerto y había resucitado y nadie lo esperaba, nadie dijo, es verdad. El mismo que sanó enfermos, el mismo que curó a tantos, el mismo que multiplicó panes y peces, el mismo que convirtió el agua en vino, el mismo que resucitó a muertos, el mismo que perdonó pecados. Todos esos prodigios y esas maravillas, ¿quién más las hacía en el mundo? Nadie, solo el Hijo de Dios verdaderamente. Sin embargo, los discípulos no entendían nada. Después de la muerte de Cristo, nadie esperó la resurrección. De hecho, ¿a qué fueron las mujeres al sepulcro? A limpiarlo. A llevarle los A, óleos, ¿verdad? ajá. Exactamente, a preparar el cuerpo ya definitivamente para el funeral, digámoslo así, el momento definitivo en que descansara. Nadie esperaba la resurrección de Cristo verdaderamente, ni la excelentísima y nunca bien ponderada Santa Madre de Dios, No. ¿ok? Ella no esperaba la resurrección de Cristo. Ella fue con los óleos junto con las demás mujeres a simplemente prepararlo para su funeral, digámoslo así. Los apóstoles todavía tuvieron, como Tomás, que meter el dedo y en la llaga y la mano en el costado para llegar a creer en que Cristo había resucitado. Entonces, claramente, nada de esto pasó cuando todavía veían al cielo cuando Cristo se elevaba. ¿Quién les dijo el ángel? ¿Se ¿Por acuerdan? qué miráis? ¿Por qué miráis? O sea, les decía que por qué miraban. Ay, no me acuerdo mucho. ¿Por qué miran al cielo? Si el mismo Sí. que subió va a ser el mismo que va a volver y va a venir en el Ujú. día postrero. Básicamente es eso. Entonces, claramente no entendían nada. ¿Ok? Todavía no había ninguna comprensión hasta este momento de Pentecostés en el cual Ajá. las mentes de los discípulos de Cristo fueron abiertas y vieron el panorama completo, panorama que ahora nosotros gozamos de él. ¿Por qué gozamos de este panorama? ¿A través de La qué lo expiación, conocemos? por la expiación vicaria de Cristo. No. ¿A No, por través el de ¿No? qué Espíritu Santo. conocemos este panorama? Por el Espíritu Ah, a Santo. través de las escrituras. A través de las sagradas La escrituras, Escritura. ciertamente. Ahí está toda la palabra de Dios. Las sagradas escrituras son la palabra de Dios. Y Sí. el Espíritu Santo lo que hace es abrir nuestra mente, nuestro entendimiento, para que a través de la misma Biblia ésta se pueda entender, entonces la podamos entender a través de poder contrastar un versículo con otro y una enseñanza con otra, ¿verdad? Eso es lo importante de todo esto, es el nacimiento de la iglesia cristiana de la cual hoy nosotros gozamos. Nosotros somos los discípulos de los primeros discípulos de Cristo, los que estuvieron con Él. Nosotros hoy día somos testigos de su vida, de su nacimiento, de su vida, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión al cielo. Somos
testigos de Pentecostés a través de la verdad que encontramos en las Escrituras. Somos testigos de todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento y todo eso lo podemos proclamar a otros para que otros también lleguen a la verdadera fe. Eso es la iglesia cristiana, la comunión de los santos. Sigamos adelante. Las lecturas para esta semana las vamos a encontrar en el Salmo 104 que vamos a recitar hoy día en su totalidad. El domingo vamos a hacer una selección porque es bastante largo. También Génesis 11 del 1 al 9, que como siempre vamos a leer esa lectura hoy día. Y vamos a seguir con Hechos 2 y Juan 15, 26, 27, de donde hemos extraído el sermón del día para este domingo. ¿Ok? Y el tema del sermón para este domingo nos dice: Jesús quiere que demos testimonio por el Espíritu de verdad acerca de Él. Y está basado en Juan 15, 26 y 27. Pentecostés fue un avivamiento espectacular, realmente. Hoy el Espíritu Santo nos mueve portentosamente a la fe en Jesús. Y en mi sermón destaco eso. ¿Qué sería de nosotros si el Espíritu Santo no nos moviera a la fe? Seguiríamos vagando como Walking Dead. Literalmente así, ¿verdad? Sí, ¿Todos entienden lo que es un Walking Dead? muertos en vida. Muertos caminando, exactamente. ¿Ok? Estaríamos espiritualmente muertos si el Espíritu Santo no nos moviera portentosamente a la fe, no nos abriera nuestra mente, no nos permitiera a través de la palabra poder entonces creer en el único y verdadero Dios que se encarnó en la tierra, que vivió, sufrió, murió, resucitó, se elevó al cielo y hoy día lo tenemos como abogado nuestro para prepararnos el camino, preparar morada, como él dice, para la patria celestial. Y desde la perspectiva luterana, en nuestro sermón vamos a encontrar sola escritura, como siempre, todo dirigido a Cristo, como nuestra enseñanza cristocéntrica, sola fe, sola Por gracia, la gracia. la obra del Espíritu Santo como consolador que da testimonio de Cristo y produce la fe, la iglesia como comunión de los santos formada por el Espíritu Santo en Pentecostés, como hemos estado diciendo, la palabra como medio de gracia, el poder de la palabra para generar y nutrir la fe, y la regeneración, la transformación espiritual del creyente desde el momento de la muerte. Y el versículo de esta semana nos dice: aleluya, aleluya. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Aleluya. Comencemos con la invocación. Invoquemos juntos a nuestro Dios Trino. En el nombre del Padre que está en los cielos y del Hijo que descendió del cielo para salvarnos y del Espíritu Santo, Dios que mora en nosotros, siempre un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a escuchar la exhortación. Estamos en la presencia del único, verdadero y justo Dios. Nos acercamos a Él con corazones rectos y humildes, confesando nuestros pecados y confiando en su amor. Vamos a hacer la confesión de pecados. Al beneficiarnos de tu amor y santidad, Señor, nos enfrentamos a nuestro propio pecado, nuestra codicia e insensibilidad, nuestra falta de aprecio por lo que tenemos y gozamos, por nuestros dones que no valoramos y por las oportunidades que en tu misericordia nos das. Nuestra costumbre de quejarnos
nuestra falta de voluntad para alabarte. Confesemos de manera antifonal. Padre, Padre, perdónanos perdónanos y y renuévanos. renuévanos. Nuestra ceguera ante las necesidades de los demás, el hacernos sordos ante el grito del hambriento, ser insensibles al no estirar la mano al angustiado, fríos de corazón ante los que carecen de afecto y nos claman nuestra empatía. Padre, Padre, perdónanos y perdónanos y renuévanos. renuévanos. Amados en el Señor, acerquémonos con corazón sincero y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, pidiéndole, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos conceda el perdón. Juntos confesemos. Padre, Padre, perdona nuestros perdona pecados, nuestros pecados, sana nuestra sana ceguera, nuestra ceguera, nuestra nuestra sordera, sordera, nuestra nuestra insensibilidad insensibilidad, y nuestra nuestra frialdad frialdad de de corazón. corazón. Y permítenos Y permítenos darte gracias darte siempre gracias siempre y por y todo. por todo. Padre, Padre, que tu que tu Espíritu Espíritu renovador renovador descanse sobre descanse nosotros sobre nosotros, y nos colme nos colme de de tu tu amor y amor y esperanza. esperanza. Amén. 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 Confesemos de manera antifonal ahora. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo Que Que los hizo cielos los y la cielos tierra. y la tierra. Confesaré, dije, contra mí mis transgresiones al Señor, y tú Y tú perdonaste la perdonaste la maldad maldad de de mi mi pecado. pecado. Cantemos juntos el himno Confesión de Pecados. ¿Te das cuenta del ritmo, Pedro? Que no hay Sí. que apurarse Sí. para nada. Y esto permite que todos vamos juntos al momento de hacer una confesión juntos. O bueno, si lo hacemos antifonal, pero cuando estamos juntos, mantengamos las comas, vamos lento, frase a frase. No hay apuro en esto, ¿ok? No hay que Ok. apurarse innecesariamente, sino que hay que tratar de hacerlo con sentimiento, con reverencia especialmente. Recibamos la absolución. Santísimo Padre, vengo a confesar, por naturaleza peco sin cesar. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Contra ti he pecado con mis sentimientos, palabras, acciones y pensamientos. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Lo bueno que quiero, esto yo no hago. Lo malo que no quiero, esto lo hago. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Me perdonas por la cruz de Cristo, solo por la fe me haces tu hijo. Perdóname, Dios, por todos mis pecados. Perdóname, Dios, por todos mis pecados.
Está con el micrófono apagado. Gracias, Pedro. Recibamos la absolución. El Señor nuestro Dios es misericordioso y perdonador, aunque nos hemos rebelado contra Él. Él envió a su único Hijo, Jesucristo, quien llevó la carga del pecado del mundo a la cruz y pagó completamente su deuda. Dios, nuestro Padre Celestial, te ha perdonado todos tus pecados por la perfecta vida y la inocente muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él ha eliminado tu culpa para siempre. Eres su propio Hijo querido. Que Dios te dé la fuerza para vivir conforme su voluntad. Amén. Amén. Proclamemos juntos. A ti, Señor, levantaré mi alma. Dios Dios mío, Dios mío, en en ti ti confío. confío. No sea yo avergonzado, no se alegre No se de alegren de mí mis mis enemigos. enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será Será confundido. confundido. Muéstrame, oh Señor, tus caminos. Enséñame Enséñame tu tus senda. sendas. Cantemos juntos el himno litúrgico Gloria Patri. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por tu gloria, oh Señor, Rey celestial. Jesucristo, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado de todo el mundo, ten piedad, oh Jesucristo. Recibe nuestra oración, oh Señor, Rey celestial. Jesucristo, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado de todo el mundo, ten piedad, oh Jesucristo. Recibe nuestra oración. Digamos de manera antifonal el introito del día. El Espíritu del Señor llena la tierra. Aleluya. Los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios, saltarán de alegría. Aleluya, aleluya. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Pueden abrir los micrófonos ahora para que se escuche su voz, ¿ok? Y cuando cantemos, lo podemos apagar para que obviamente podamos cantar con fuerza, aunque seamos desafinados, el himno para gloria de Dios, porque Dios lo escucha bonito, aunque no se oye tan bien. Digamos juntos el Gloria in Excelsis. El Señor sea con ustedes Y con tu Y con tu espíritu. espíritu. Oremos juntos. Entonces aquí podemos ir orando línea a línea para que vamos en un orden, no unos antes ni otros después. Por eso lo hago de esta manera y por supuesto respetemos las comas, que es algo importante en la lectura cuando leemos todos juntos. ¿Ok? Oremos juntos.
Espíritu Santo, Espíritu Santo, Dios y Señor, Dios y Señor, ven a ven nosotros a en este nosotros en día este gozoso, día gozoso, con tu don con tu don séptuple de gracia. Gracias. Reviva en reaviva nuestros corazones corazones el fuego el sagrado fuego de tu sagrado de tu amor, amor, para que para que con una con fe una fe viva y viva y verdadera verdadera podamos dar a conocer podamos dar a la conocer la gloria de gloria nuestro de nuestro Salvador, Salvador, Jesucristo, Cristo. Cristo, que vive y que reina vive y reina Contigo contigo y con el y con Padre, y con el Padre, un solo un Dios, solo Dios, ahora y siempre. ahora y siempre. Amén. Amén. ¿Se dan cuenta que se escucha bonito cuando respetamos las comas y mantenemos un ritmo que no tiene por qué ser rápido? No estamos corriendo, estamos alabando a nuestro Señor con nuestra oración. ¿Puedes leer, por favor? Aquí hay una cosa interesante. Hablamos de un don séptuple de gracia, ¿ok? Me imagino que ustedes saben cuáles son los dones del Espíritu Santo, ¿cierto? Veamos qué dice la exégesis de la oración. Pedro, ¿quieres leer, por favor? Ya. Aunque escrita hace poco, esta oración se hace eco del lenguaje que los cristianos han utilizado durante mucho tiempo para implorar la ayuda y la bendición del Espíritu Santo en sus dones: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Esos son los 7 dones que da el Espíritu Santo. Repitamos, por favor, Pedro. Los No, dones, los dones, claro. sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Esos son los séptuples dones entonces que nos da el Espíritu Santo. Muchas gracias, Pedro. Oremos juntos con el Kyrie eleison. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad. ¿Se recuerdan ustedes que les enseñé que estamos contentos, ¿verdad? Después de la absolución y cantamos el Gloria Patri, ¿verdad? Dándole la gloria a Dios porque Él nos libra de todo pecado, ¿cierto? ¿Ok? Como gozoso. Sin embargo, después cantamos el Kyrie eleison nuevamente. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. ¿Por qué hacemos ese orden en el culto? ¿Se acuerdan que la otra vez se los enseñé? A ver si alguien me lo puede decir. Tú no, Pedro, por favor. ¿Quién se recuerda por qué era así el orden? Imagínate, Pedro. ¿Alguien lo sabe? Me parece que no. Pedro, ¿te acuerdas tú, por lo menos? No, no. Ok. Y hacemos el culto cada domingo. Vimos en algún momento las partes del culto, las aprendimos.
¿ok? En las clases dominicales que teníamos los domingos. Después ya las hemos cambiado por estas clases de los martes y los miércoles. Pero yo expliqué cada parte del culto. Entonces tenemos la invocación, invocamos al Dios Trino. ¿Pero acaso Dios no está con nosotros? Sí, pero lo invocamos porque nosotros queremos tener la seguridad que está en ese momento, porque Él dice, cuando dos o tres están reunidos, yo estaré ahí en medio de ustedes. Y lo invocamos, lo llamamos, aunque sabemos que está, queremos tener en nuestro espíritu la seguridad y lo invocamos. Luego hacemos la exhortación, la confesión de pecados, ¿verdad? ¿Qué confesamos? Algunos pequeños pecados que hemos hecho durante la semana, ¿verdad? ¿Esa es nuestra confesión? Pregunto. No, ¿Cuál es nuestra confesión? todos nuestros pecados. Sí, todos nuestros pecados, pero ¿cuáles son todos nuestros pecados? Todo lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. O sea, nos declaramos transgresores de De todos los todos los pecados. mandamientos, de todos los mandamientos, ¿ok? No hay ninguno que hemos dejado de transgredir. Eso significan los pecados, ¿verdad? Transgredimos la ley de Dios, transgredimos toda la ley de Dios. De esta manera no nos guardamos nada. Tenemos la seguridad de que Dios nos va a perdonar por cada pequeña cosa que hagamos, aun y cuando, como les he explicado, no nos demos ni cuenta que hemos pecado, porque como somos pecadores por naturaleza, no nos damos cuenta de que pecamos. Cuando hablamos mal de alguien, a veces no queremos hacerlo, pero en nuestra podredumbre salen esas cosas naturalmente y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta cuando miramos a alguien indecorosamente. No nos damos cuenta cuando decimos una pequeña mentira blanca según nosotros o lo que sea. Todas esas cosas que no nos damos cuenta porque somos pecadores. Todavía el Espíritu Santo gime con sonido indecible para que Dios nos perdone por todas estas cosas. Por eso los luteranos, cuando confesamos los pecados, no decimos como ese fariseo, ¿verdad? Señor, yo soy mejor que ese publicano, doy una ofrenda en tu iglesia, hago el bien a otros, me preocupo de enseñar tu palabra a otras personas, soy tan bueno, hago tantas cosas buenas, sino que más bien soy como el publicano que se golpea el pecho y dice simplemente, sé propicio a mí, Señor. ¿Por qué? Porque he pecado en todo. Aunque siervo, soy un siervo malo, ¿ok? Ni siquiera lo bueno que hago se me puede tomar en cuenta, sino que son trapos de inmundicias para ti. Solamente la fe en Cristo y a través de la fe en Cristo, entonces tenemos salvación. Por eso nos declaramos eh, transgresores de toda la ley y de todos los pecados. Eso es realmente el momento de la confesión de pecados. Por eso dejamos un tiempo, unos minutos, para que cada uno resuelva realmente confesarse transgresor de todos los pecados. Y tal vez si hay algún pecado especial, algún pecado grave, con mayor razón podamos declararlo en nuestro corazón. Y si necesitamos ayuda del pastor para que a pesar de la gravedad de ese pecado nos dé la fortaleza en el hecho que Cristo murió por cada uno de nosotros y que debemos descansar en Él nuestros pecados y que nos explique y que nos apoye más en eso, entonces para eso tenemos la confesión privada. Si no, nos basta solamente con la confesión abierta, con la confesión general. Y entonces viene la absolución. Y como digo, estamos contentos, estamos libres de todo peso. Estamos entonces ahora propicios ante
el Dios que invocamos. ¿Y por qué estamos propicios ante el Dios que invocamos? ¿Quién me puede responder esa pregunta? Porque Dios nos perdonó nuestros pecados. Porque por la obra de Cristo somos declarados santos y justos ante Dios. Exacto. Ese es el mejor momento de santidad y justicia que tenemos. Por eso es tan importante llegar a la hora a la iglesia, para llegar al momento de la invocación, de la exhortación, de la confesión y de la absolución, sobre todo cuando voy a tomar la Santa Cena. Las iglesias más radicales, ya donde hay una ortodoxia absoluta, no le dan la Santa Cena a alguien si no ha llegado al momento de la invocación, confesión, exhortación, absolución. Pero cuando nosotros creemos que cuando un miembro es regular, cuando va constantemente, podemos hacer una pequeña salvedad respecto de eso. Pero por eso es tan importante llegar a estos momentos en que yo quedo libre de todo pecado, que el pastor o la persona que está adelante, el líder, está actuando como Cristo mismo y nos está dando la absolución en el nombre de Cristo y por el poder que Cristo le infirió. Realmente, sea quien sea, si actúa en el nombre de Cristo, nos está dando el perdón de los pecados, ya sea a través, como digo, de esta declaración general o de la confesión privada en caso de que yo sea necesario por un problema de conciencia especial. ¿Ok? Eso es entonces para ir dejando claro algunas cosas. Y después de esto viene la alegría, ¿verdad? De que cantamos entonces el gloria al Padre. Damos la gloria al Padre porque Él nos perdona por la obra de Cristo, por todo lo bueno que ha hecho por nosotros. Pero luego de esto, recordamos que en nuestra vida, ¿qué seguimos siendo? A pesar de Pecadores. que ahora somos santos y justos delante de Dios por la obra de Cristo y porque nos perdona todos nuestros pecados, en nuestra vida, ¿qué seguimos siendo? Pecadores. Pecado. Símilmente, santos y justos como Pecadores. pecadores. Exactamente. Vamos a seguir entonces en el peregrinar de nuestra vida, ¿verdad? Vamos a seguir entonces en este camino que tenemos en nuestra carne y en nuestra sangre cometiendo pecado. Tratando, sí, de mejorar, por supuesto, pero siempre seguros en la gracia de Dios en Cristo. Gracia sobre gracia. Cuando abunda el pecado, abunda la gracia, dice la palabra de Dios. Y no es que queramos pecar, pero sabemos que en nuestra carne, lamentablemente, siempre vamos a seguir pecando. Por eso ahora viene el Kyrie eleison y volvemos a decir, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Después del momento de gozo, de sentirnos santos y justos, recordamos nuevamente que seguimos siendo pecadores y seguimos pidiendo por la piedad de nuestro Señor y Salvador. ¿Entienden entonces por qué el culto está hecho así? Recuérdenlo cada vez que estemos en el culto, entonces, qué significa cada una de las partes del culto que refleja en la totalidad nuestra vida cristiana. Eso es. Y entonces, luego hemos visto el introito que nos va adentrando en los temas del día, ¿verdad? A lo que la palabra de Dios me va a enseñar. Y tenemos el Salmo, que es el que vamos a escuchar y a orar con este Salmo hoy día. El Salmo 104. Dios cuida su creación. Es un salmo extenso. Hoy día, como tenemos un poco más de tiempo, porque solamente leemos una lectura, vamos a leer el salmo completo. El domingo yo corto unos pedacitos porque es bastante largo en realidad. Ya lo vamos a ver.
Ok, Pedro, ¿quieres leer la exégesis del Salmo? Bien. La Iglesia ora con el Salmo 104 en los servicios que hacen hincapié en la obra del Espíritu Santo. Se centra especialmente en la obra de la creación. Martín Lutero dijo: el Salmo 104 es un salmo de acción de gracias por las cosas, además de los seres humanos, que Dios ha creado en los cielos y en la tierra. El salmista relata lo deliciosa y ordenada que es toda la creación de Dios, evocando placer y alegría. Pero, ¿quién se da cuenta? Solo la fe y el Espíritu. ¿Ok? Solo el Espíritu que está en nosotros nos lleva a dar gracias a Dios por todo lo que tenemos, aún por lo malo, que nos permite crecer y nos permite orar a Dios pidiendo para que vengan cosas buenas y lo malo pase. Aún lo malo que hay en nuestra vida es para darle gracias a Dios por los buenos momentos y para orar para que vengan estos buenos momentos en nuestra vida y finalmente el gozo completo, por supuesto, lo tendremos solamente en el cielo. Comencemos entonces con este salmo. Bendice alma mía a Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has Te has vestido de vestido gloria de y gloria de y de magnificencia. magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende Que los extiende los cielos cielos como una como cortina, una cortina. cortina. que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda El que sobre anda las sobre las alas alas del del viento, viento. Del viento. el que hace a los vientos sus mensajeros y a las Y a flamas las de flamas de fuego fuego sus ministros. sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos. No será No será No será jamás jamás removida. removida. removido. Con el abismo como con vestido la cubriste. Sobre los Sobre los montes montes estaban las estaban aguas. las Estaban las aguas. aguas. A tu represión huyeron. Al sonido Al de tu sonido de tu trueno Al trueno se sonido de tu se apresuraron. trueno apresuraron. Subieron los se montes, apresuraron. descendieron los valles, al lugar Al lugar que tú que tú les les fundaste. fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán Ni a volverán a cubrir la cubrir tierra. la tierra. Tú A eres cubrir la el que tierra. envía las fuentes por los arroyos. Van Van entre los entre los montes. montes. Dan de beber Van a todas las entre los bestias montes. del campo. Mitigan 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 su sed su sed los los asnos asnos monteses. monteses. Mitigan su sed los A asnos sus orillas montes. habitan las aves de los cielos. cantan Cantan Entre las entre ramas. las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos. Del del fruto de Del sus fruto de sus obras obras se se sacia la tierra. sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando Sacando el el pan de la pan de tierra la tierra. y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan Y el que pan sustenta que la sustenta vida la del vida hombre. del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los Los cedros del cedros Líbano del Líbano que él que él plantó. plantó. Allí anidan las aves. En las en las En las hayas hayas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses. Las Las peñas peñas para los madrigueras conejos. para los conejos. Hizo la luna para los tiempos.
El sol El sol conoce su conoce ocaso, su ocaso. pone las tinieblas y es de noche. En ella En ella corretean corretean todas las todas las bestias de la selva. bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y y para Y para buscar de buscar Dios de Dios buscar de su Dios comida. su comida. Sale el sol, se y recoge se echan en sus y se cuevas. Y echan en sus se echan cuevas. en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su Y a su Y a su labranza labranza hasta la tarde. hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La La tierra La tierra tierra está llena está de tus llena de beneficios. tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres Seres pequeños pequeños y y grandes. grandes. Allí andan las naves, allí Allí Leviatán hiciste que hiciste que para hiciste que para que jugase en jugase él. con él. Todos ellos esperan en ti para que les que les des des Para que les des comida comida a su tiempo. a su tiempo. Les das, recogen, abres su mano, se sacian de bien. Te sacien de bien. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y y Y vuelven al vuelven polvo. al polvo. Envías tu espíritu, son creados y Y renuevas renueva la la paz faz de la de tierra. la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alegre alégrese Alégrese Jehová en su Jehová en obra. en sus sus obras. obras. Él mira a la tierra y ella tiembla. Toca los Toca los Toca los montes y montes humea. y humean. A Jehová cantaré en mi vida. A mi a Dios mí A mi Dios cantaré 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 salmos mientras salmos mientras vivo. mientras viva. viva. Dulce será mi meditación en él. Yo Yo me 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 regocijaré 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 en en Jehová. en Jehová. Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los Y los impíos 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 dejen dejen de de ser. ser. dejen de ser. Bendice alma mía a Jehová. Aleluya. 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 Y en este tiempo de Pentecostés, en que el Espíritu marcha victorioso a través de su palabra, vamos a precisamente escuchar la palabra de Dios. Y antes de escuchar su palabra, vamos a cantar el himno en su presencia. En la presencia de la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos reunimos en tu palabra. Habla, oh Señor, que tus siervos escuchan. Habla, oh Señor, que tus siervos escuchan. Escuchemos entonces la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 11, versículos del 1 al 9. Pedro, ¿quieres leer, por favor, esta lectura? Cuando Dios creó al hombre, solo existía un idioma, pero después del diluvio, los hombres se juntaron en su orgullo para construir una ciudad y una torre contra la voluntad de Dios.
Consecuentemente, Dios confundió su lengua y los esparció por todo el mundo. Así dice la palabra de nuestro Señor. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Así dice la palabra de nuestro Señor. Dijo. Gracias, Pedro. Es interesante esta historia de Babel, ¿verdad? Esto es posterior al diluvio. Tenemos la claridad, ¿verdad?, de para quién fue creado el infierno. Pregunto, ¿quién me puede responder eso? ¿Quiénes habitan hoy el infierno? Pecadores y no creyentes. No. Pedro dice que fue creado para el demonio y sus ángeles, ¿no? Sí, perfecto. El infierno fue creado para el demonio y sus ángeles. Y también, y también se encuentran allí todos los que perecieron en el diluvio. Y son demonios también estos. ¿Ok? Porque Dios hizo el diluvio porque la maldad era tal en la tierra, ¿verdad?, que él ya no tenía claridad de que nadie se iba a salvar, pero por su misericordia mantuvo una simiente, ¿verdad? ¿Cuál fue esa simiente? Noé. Noé y su familia solamente. Y el resto todos perecieron y se fueron al infierno. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando Cristo descendió a el infierno, ¿a qué descendió? ¿Quién me puede responder eso? ¿Cuál era la pregunta? ¿A qué descendió Cristo al infierno después de su muerte? Bueno, el credo apostólico afirma que descendió a los infiernos. Sí, y en Ahí- Primera Pedro también así se lee. sí, y hay dos interpretaciones, pues hay una literal y una simbólica. La tradición luterana, ¿a cuál se adhiere? ¿A la literal o a la simbólica? Específicamente al hecho que Cristo descendió
a predicar a todos los demonios que él había vencido, que la obra estaba hecha. Ellos no iban a llegar a creer, claramente. Pero sin A la embargo, literal, perdón, Emanuel. a la literal, sí, a la literal entonces, sí, yo igual me adhiero a esa. Lo que pasa es que dentro del espectro protestante hay una corriente que dice que descendió a los infiernos de manera simbólica en la cruz. Fue tanto, fue tanta la carga del pecado en la cruz que como que figurativamente descendió a los infiernos. Y esa es muy popular también, pero según el credo apostólico y la tradición primitiva, es literal, porque Jesús efectivamente descendió a los infiernos, arrebató las llaves, Claro, dio muerte a la muerte. es que ese es el punto, o sea, venció la muerte, venció todo y fue a predicar a los espíritus inmundos. Así dice Primera Pedro, ¿verdad? Que él había obtenido la victoria sobre todo, que ya la obra estaba hecha, claramente. ¿Ok? Entonces, los que están ahí en el infierno, ya está terminado su tiempo, están padeciendo claramente. Eh, pero vemos nuevamente, después de toda esta maldad, después que Dios destruyó Sodoma y Gomorra, después de este diluvio universal que mató a todos los que obviamente no iban a llegar a creer y mantuvo una simiente, por supuesto, para que se hiciera la voluntad del Padre. Esto era llegar a el nacimiento de su Hijo, el Verbo encarnado en tiempo y lugar para salvación de los que creían, ¿verdad? Entonces llega este momento nuevamente en que se nos está relatando el hecho de que toda la tierra tenía una sola lengua y eran todos descendientes de Noé. Y claramente, una vez más, podrían haber visto la tremenda obra de Dios al hacer un diluvio que arrasó con todo, ¿verdad? Y que le dio la oportunidad a un hombre que tuvo fe, que construyó un arca muy lejos del agua, muy lejos de donde podría haberla dejado caer al agua, ¿verdad? Y la construyó para salvarse y para salvar a toda su familia, porque así Dios se lo mandó y él tuvo fe y entonces él fue la simiente de nuestro Señor Jesucristo y podríamos decir, insisto, en que todos los que vinieron después, la descendencia de él, podrían hacer lo bueno, podrían estar creyendo en este Dios todopoderoso que es capaz de exterminarlo todo, porque todo es de Él y para Él, nos dice la palabra, ¿verdad? Y entonces comenzaron a hacer este ladrillo especial, este ladrillo poderoso, ¿verdad? Y una mezcla que les permitió entonces edificar una torre y la idea de ellos era hacer una torre alta, una torre que les diera un buen nombre. ¿Y cuál fue el pecado real de ellos? Por supuesto, el pecado que se mantiene transversal a través de toda la historia humana, la soberbia, ¿ok? Y desobedecer nuevamente a Dios. ¿Cuál había sido el mandato de Dios? Espárzanse por toda la tierra, llenen toda la tierra. Y ellos quisieron quedar aquí en este vallecito, porque era un buen lugar, porque había de todo para poder vivir con tranquilidad, una vida citadina, diríamos nosotros, ¿verdad? Y además, como tenían tiempo, tenían alimento, tenían todo, empezaron a hacer esta obra magnífica, esta obra que les daba a ellos gloria. Y Jehová, ¿para quién era el único que había pedido gloria? Para él, porque él era el autor de la vida, el que había permitido todas las cosas. Y entonces
nuevamente en amor, actuando Dios, porque si hubiesen seguido en este paso, este pueblo, ¿verdad? Con un solo lenguaje, teniendo la posibilidad de seguir construyendo cosas para su gloria y no para la gloria de Dios, ¿qué hubiera pasado? Probablemente Jehová hubiera destruido nuevamente a toda la humanidad, a pesar de que él dijo que se había arrepentido y que no lo volvería a hacer. Pero claramente cuando la apostasía llega a un límite que ya no hay nadie más que se salve, porque todos están en pecado, ya no hay nada más que hacer. Y eso es lo más probable que pase al final de los tiempos, que sea el momento en que Cristo vuelva, cuando ya no haya nadie más que se salve, ¿ok? Porque lo que Dios quiere es que todos nos salvemos, que todos lleguemos a la salvación a través de Cristo. Ese es el sentido de nuestro tiempo de gracia, no otro, por si acaso. El sentido de nuestro tiempo de gracia no es nuestra gloria. El sentido de nuestro tiempo de gracia no es darle nuestro tiempo a nuestros hijos o a nuestros nietos y quitarle el tiempo a Dios de escuchar su palabra, de alabarle, de darle gracias sobre todas las cosas, porque Él está arriba de todo, arriba de nuestra familia, arriba de nuestros hijos, arriba de nuestros nietos. Él tiene el primer lugar y el lugar preponderante. Dios está sobre nuestro trabajo, por el cual nos esforzamos, por el cual dedicamos tiempo para ganar el dinero que, por supuesto, merecemos, ¿verdad? Para tener todas nuestras necesidades que nos proveemos a nosotros mismos, pensando en nuestra mente egoísta, en nuestra mente soberbia, ¿ok? Que dice que yo me construyo a mí mismo, que lo que yo gano es el sudor de mi frente y eso es lo que me da el pan, no dándome cuenta que el único que me da todas las cosas a partir de la salud y de la vida es claramente Dios. Si Él no me da lo que yo tengo, no lo voy a tener de ninguna manera. Por supuesto, necesito trabajar, pero mi trabajo no es excusa para dejar de darle gloria a Dios, para dejar de darle gracias a Dios, para darme un tiempo semanal para glorificar su nombre, el día de reposo, guardarlo, ¿verdad? Para gloria de Dios y escuchar su palabra y asistir a la iglesia, etcétera. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que lo tengamos en primer lugar. Y sin embargo, estos hombres habían nuevamente comenzado a pecar. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios en amor? No lo hace porque es una mala persona. No, no, no. Claramente que no. Interviene en su cerebro entonces. Dios es capaz de hacer cualquier cosa. En el tiempo de Josué, ¿verdad? Fue capaz de hacer retroceder el tiempo. Y ahora nos está hablando que intervino el cerebro humano y hizo que perdieran la identidad de su lenguaje. Uno no se entendía con el otro. Y entonces de esta manera, pensando en que los demás estaban locos y empezando a crear confusión y seguramente comenzando a crear duda, los esparció a través de la tierra. Hay quienes dicen que los más de 5.000 lenguajes que se hablan hoy día en el mundo son producto de la capacidad y de la inteligencia humana. Y la Biblia dice, por el contrario, que son solamente producto de la necedad humana. Porque el hombre hablaba una sola lengua y estaba nuevamente dado a hacer lo malo, Dios cambió y les dio entonces diferentes lenguas, los esparció y los llevó a que poblaran la faz de la tierra.
y entonces pudieran ocupar todo lo que Él les había dado para que pudieran además llegar a todo lugar y a todo el mundo, esencialmente. Por eso nos dice que esto fue llamado Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí se esparció el pueblo con toda la tierra. Pero la pregunta ahora es, ¿qué tiene que ver esta enseñanza con Pentecostés? Si ustedes se recuerdan, y lo vamos a ver en la segunda lectura el domingo, en la historia de Pentecostés, los apóstoles comienzan a hablar en lenguas. Y Ajá. pasa que las iglesias protestantes, las iglesias reformadas, algunas piensan que hablar en lenguas es hablar en lenguas supuestamente angelicales, que no se entienden. Pero aquí claramente la palabra de Dios nos muestra que habían partos, medos, helenitas, griegos, por supuesto judíos y cretenses, de todas las partes, de todos los lugares de la tierra, estaban en ese momento de Pentecostés, y los discípulos de nuestro Señor Jesucristo comenzaron a hablar en lenguas que cada habitante de la tierra pudo claramente comprender. Y entonces escucharon acerca de las maravillas de Dios en Cristo. Escucharon de aquel que nació del Verbo hecho carne, de aquel que vivió una vida perfecta y que hizo muchos milagros, sanaciones, que vino el tiempo en el cual los pobres iban a estar contentos, los enfermos iban a ser sanados, todo lo que había predicado Isaías, ¿verdad? Y llegó el momento en que ese Verbo encarnado se entregó por nosotros para pagar nuestros pecados, para sufrir el sufrimiento que nosotros debíamos haber sufrido, para morir en la cruz cargando nuestros pecados y entonces salvarnos de la muerte eterna. Solamente nuestra muerte va a ser el esperar a que Él vuelva nuevamente y nos resucite y nos lleve a la vida eterna. Va a ser un momento breve y va a venir ese momento inmediato en que Él va a volver y todos vamos a ir en un abrir y cerrar de ojos a la patria celestial. Eso es lo que estos hombres de diferentes idiomas, de diferentes lugares, empezaron a escuchar en contrasenso de lo que había pasado en Babel, ¿verdad? Que Dios había cambiado la mente de las personas y había creado todas las lenguas para que ellos nos entendieran. Ahora le estaba dando en este avivamiento especial del Espíritu Santo en Pentecostés la capacidad a sus discípulos de llegar a todas las naciones, de que la palabra de Dios fuera escuchada por cada persona que estuviese entonces en aquel lugar, independiente de la parte del mundo en que fuera, y que posteriormente la palabra de Dios, a través de los discípulos, iba a llegar a una iglesia por ahí en el paradero 27 de la Gran Avenida, ¿verdad? Donde se iba a predicar la verdadera doctrina y que entonces en este avivamiento del Espíritu Santo que llega hasta hoy día, por supuesto no de la misma manera portentosa de aquel momento, pero que permanece aún en la predicación de la palabra y en los medios de gracia, pudiéramos nosotros también llegar a creer a través de la creación de su santa iglesia, del cuerpo de Cristo, de la reunión de los creyentes, de la comunión de los santos, en donde nos encontramos y donde encontramos la palabra de Dios en su plenitud y en su pureza, que busca solamente en el amor de Dios la salvación de todos los que creen en Él. Esto es, entonces, hermanos, lo que significa este Babel para nosotros. En contrasenso, repito, de lo que es el momento de Pentecostés.
Pentecostés. en el cual el Espíritu Santo es esparcido y permite portentos y permite hasta hoy que podamos entender, creer, fortalecernos y entregar la palabra de Dios para que otros lleguen a creer también en la obra que en un tiempo y lugar humanos hizo el Verbo encarnado por nosotros y que ciertamente vendrá, y por eso nosotros decimos amén. Sí, ven Señor Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús y los guarde a vida y vida eterna. Amén. 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 Este fue un breve sermón que aprovecho de predicarles de esta primera lectura, ¿verdad? Respecto de lo que significa entonces la palabra de Dios para nosotros. Es interesante todo este aprendizaje, ¿verdad? ¿Aprendieron cosas nuevas? ¿Les quedaron claras algunas ideas al respecto? Sí. Sí, Coméntenme, ¿qué les pareció? ya yo conocía sobre el derramamiento del Espíritu Santo y los puse a hablar en lengua. También lo que no tenía muy claro era que ahí había personas de otras partes que se asombraron cuando ellos hablaron en su lengua natural, pues, en su idioma. Sí, Eso claro, era lo que claro, no por tenía, supuesto. esto era lo que no tenía claro. De hecho, les dijeron que estaban ebrios, Llenos de pensaban que estaban, mosto. ajá, y fue un derramamiento del Espíritu Santo, la promesa del consolador que ellos esperaban. Aquí está la lectura. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elemitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán,
Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto es lo que nos dice la segunda lección para este domingo. ¿Ustedes se recuerdan en otro momento en que las personas tuvieron algo muy parecido a esto? En que profetizaron, en que tuvieron visiones, muchos. Recuerdo. ¿Se acuerdan de otro momento en las Sagradas Hay, Escrituras? ¿Emanuel? pero en la Biblia. Sí, claro, en las Sagradas Escrituras. No, 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 no me vengas con momentos en que los adventistas pensaban que se iba a terminar el mundo, por ejemplo, en el 1800 y tanto. No, no, no. No, en la Biblia. Estaba pensando como parece. No, ¿Estás yo he pensando escuchado en hablar, los davidianos? el único que yo he escuchado así es del apóstol Pablo, que él dice que todos quieren el don de lengua. Pastor, una pregunta. Entonces, estas No, 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 lo personas, que dice, perdón, hermana Nelly, discúlpeme que siempre le corrija, pero lo que siempre, bueno, dice pero, el apóstol Pablo es que en las iglesias no se hable en una lengua que alguien la pueda interpretar o traducir, que es mejor decir las cosas en palabras que en ajá, lenguas que nadie entienda. Entiendo. Eso es lo que dice Pablo. Pablo no sí, está de acuerdo con el don de lengua en la iglesia. ¿Ok? porque Cuidado con eso, que usted me dice todos lo quieren, contrario. porque la mayoría que quiere el don de lengua. Pastor, hay personas, por ejemplo, yo me sentía mal porque yo me río. Bueno, me reía porque ya no. Pero cuando buscando, buscando iglesia, yo llegué a ir a varias iglesias y escuchaba el don de lengua. Parra, pa, pa, parra, pa, pa, parra. Y digo, santo, eso no puede ser un idioma. Rambo Y saca la bazuca. no me reí. Ok, pero ¿cuál es su punto, hermana Nelly? Y bueno, como el don de lengua, ¿verdad? Entonces ahora estoy entendiendo, esa es la duda, ¿verdad? Que hablar en lengua es hablar otro idioma, no hablar locura, Exactamente, no hablar locura, como yo escuchaba rapa pa rapa que exacto. No, no, su está claro, rapa. está claro. La locura, Eso es lo que yo en Corintios dice que la iglesia tiene que hacer todo en orden y decentemente, ¿verdad? por eso, ahí estoy de acuerdo con el apóstol Pablo, que el mensaje tiene que ser claro. Exacto, entonces que en el fondo lo que significa este don de lengua realmente es hablar, por ejemplo, cuando somos capaces de hablar un idioma como inglés, francés, alemán o algún dialecto. De hecho, hoy día la Biblia se ha escrito en un montón de dialectos y de idiomas para que llegue y sea comprendida por muchos. Pero yo hice una pregunta, todavía estoy esperando respuesta, como siempre me evaden y me sacan de la pregunta. No, al parecer, el único registro donde podemos ver así Mm, bueno, era la promesa del Espíritu Santo estando en Jerusalén, y ahí se hicieron, por parte de los apóstoles, se hicieron grandes prodigios, milagros, sanidades,
y todo esto venía acompañado para la predicación del Evangelio, no hay ningún registro más en donde haya habido así un estruendo y No, 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 claro, no tan ah, portentoso, pero ¿te acuerdas tú que cuando Moisés llama a los ancianos para que le ayuden en todo? Entonces, incluso hay algunos ancianos que no van a la reunión y que igualmente se quedaron fuera por alguna razón, ¿ok? Y que también tienen visiones y entonces habían, viene, ¿cómo se llama? habían quedado, habían quedado fuera del campamento y igual fueron tocados, po. Exactamente, ¿te acuerdas de eso? Entonces, ese es el otro momento en que varias personas son tocadas por el Espíritu Santo. Sí, eh, No bueno, es hay exacto. hay un argumento súper bueno. ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Sí, Hay un argumento súper bueno con respecto a la discusión si está vigente la profecía hoy en día, debido a que el canon está cerrado. Entonces, uno de los argumentos es que, eh, como dice Hebreo 1, que antiguamente Dios nos hablaba a través de los profetas y ahora Dios nos habla a través del Hijo. Eh, todo esto, la aparición, el- la promesa del Espíritu Santo y la aparición en Hechos 2 y que vino como un estruendo y fueron todos llenados, fue en el contexto de la fundación de la iglesia. Fue, por eso no vamos a encontrar ningún registro más. Bueno, y en la historia han habido pocos. Se habla de el avivamiento en Valparaíso en 1909 acá en Chile. Se habla del avivamiento en USA, en Azusa también, donde nacen las iglesias asambleístas, metodistas. Hay otro con Jonathan Edwards también, el gran despertar de Jonathan Edwards también en Estados Unidos también, pero son muy pocos como a esa misma categoría, como a ese mismo nivel, Y, algo tan portentoso. pero yo te Y recuerdo era, una cosa. ¿Qué es lo que dice ¿Mm? Gálatas 1:8-9? ¿Qué dice? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo Ah, sí, anunciase otro evangelio diferente del sea que os anatema. hemos anunciado, sea anatema. Tan simple como eso. O sea, tenemos, tal como tú lo dijiste, el canon cerrado, toda la profecía está dicha. ¿Y cuando nosotros profetizamos realmente? Cuando Cuando entregamos predicamos la la palabra palabra. de Dios, como lo hicimos hoy día, por ejemplo. Ahora estamos profetizando porque estamos entregando la palabra de Dios para que sea aprendida, para que sea entendida por nuestros hermanos. Esa es la profecía actual y por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder hacer entender esta palabra y para poder comprenderla, ¿verdad? Sí, de hecho ese es uno de los legados de la reforma, es eliminar lo más posible lo que es la alegoría y dejar la interpretación en lo mayor posible o dentro de los géneros que son poéticos dentro de la Biblia, pero una interpretación no tan alegórica de la Biblia y se hizo énfasis en la Reforma Protestante sobre la autoridad de la Biblia, que está tomando lugar en el medio, dentro de todo, dentro de la liturgia, y se hablaba de que las visiones y todos estos asuntos extraordinarios pasa a relegar a un segundo plano frente a la autoridad de la Escritura. Eso es el legado de la Reforma. Claro, claro. Y yo estoy de acuerdo que puede haber un avivamiento especial en algunos casos, sinceramente, como podría pasar en nuestra iglesia en un momento dado, que pasar de tener, no sé, 30 personas, llegáramos a tener 100 o 150 personas, sería un milagro grande, ¿verdad? Realmente. Eh, Aunque desde mi punto de vista, Dios siempre nos preparó porque dijo, cuando dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí voy a estar yo en medio de ellos. No Ahí habló y estarían. dijo, cuando 200 o 300 estén reunidos en mi nombre,
yo voy a estar en medio de ellos, porque claramente él sabía que siempre íbamos a hacer una manada pequeña, los verdaderos creyentes. Y de verdad, para mí en lo particular, y lo he comentado, como las apariciones de Fátima, de la Virgen y todas esas cosas, son claramente obra del demonio, para quitarle la Sí, pues. gloria a Dios en Cristo, ¿verdad? Y perdernos realmente de el único intercesor entre Dios y los hombres. Si lo que se predica es el Evangelio de nuestro Señor, para gloria de Dios. Si cualquier avivamiento, tal como lo decía la hermana Nelly, ¿verdad? Sea hablando de manera rara, saltando y haciendo gestos que no nos conducen a ninguna parte porque nos apartamos de la palabra de Dios y nos dejamos llevar por el emocionalismo, no tiene ningún sentido en la iglesia verdaderamente. No, y lo último, pastor, por ejemplo, en el caso en particular este del hablar en lengua, este fenómeno, cómo se va desarrollando esta doctrina, es que hay categorías de cristianos. De hecho, el hablar en lengua dentro de estas iglesias pentecostales, el hablar en lengua sería el distintivo de la salvación. O sea, la persona que se encontraría desprovista de este don de lengua, incluso se dudaría de su regeneración, de su justificación, y hace categorías de cristianos. Resulta que hay algunos que serían más espirituales que otros. Entonces, Exacto, es espantoso cómo se va desarrollando esto en el pentecostalismo, y, y, y es toda una farsa, pues si esto lo estamos viendo, que esto de las lenguas eh, Sí, sí, es fue una, falso. fueron lenguas en Babel, fue una maldición, digámoslo así, para confundirlo, y después los vemos en el libro de los Hechos, que las lenguas eran para la proclamación del Evangelio. O sea, de otras provincias entendían cómo estos predicaban, eran dentro de la economía de la salvación, era para que el Evangelio se siguiera proclamando, se siguiera divulgando, y también por eso también los milagros, los prodigios. Por eso se habla de que no podría haber, se habla que no podría haber ninguna dispensación nuevamente como de ese nivel, tan portentosa, porque el fundamento ya está puesto, el canon está cerrado, el fundamento ya está puesto, el evangelio ya están cimentadas las bases del evangelio, ahora hay que proclamar lo que está escrito, ¿no? exacto. Y lo que quiere Dios es que siempre haya quien predique. Eso es lo único importante. Y por Sí, eso nos manda una misión común a todos los cristianos, ¿verdad? Que es el la gran sacerdocio comisión, universal. La el capacidad sacerdocio. que tenemos todos los cristianos de entregarle la palabra de Dios a nuestro prójimo, a la persona que tenemos más cercana, para llegar a que, o sea, para hacer que ellos también lleguen a la salvación a través de la proclamación que nosotros hagamos del Evangelio. Esa es verdaderamente nuestra buena obra y va a ser nuestra obra de santificación, la que Dios va a tener en cuenta cuando lleguemos a vida eterna, verdaderamente. Son las obras que va a tener en cuenta, sobre todo, ¿verdad? Sí, como Exacto, heraldos. como El heraldos. heraldo, el heraldo proclamaba la buena nueva del rey, el Kyrios. Benditos los pies del que predica la palabra de Dios, dice la Es, Sagrada Escritura, ¿no es cierto? amén. Así sea, pues. Comentario, duda, hermana Juana, ¿cómo está usted? Mucho gusto. Qué bueno que haya estado Es- escuchando la palabra hace ya algún rato, ya no la había saludado Sí, porque estábamos en otras cosas. sí, sí. Yo no quería interrumpir, entonces dije a escuchar y después nos saludamos. Sí, yo he visto muchas personas hablando de lenguas, que sí, bueno, cuando era chica que me llevaba, ¿no? Yo tenía un hermano que era de otra religión también y me llevaba, me acuerdo mucho que habían personas que se transformaban, o sea, se golpeaban la cabeza en el piso, temblaban en el aire y hablaban de otra forma, o sea,
Y yo me acuerdo mucho, antes de venirme acá a Chile también había una iglesia también a la esquina de mi casa que se escuchaba todas las noches los gritos, llantos y golpes, o sea, y otra manera de hablar, o sea, no era el habla, era otro lenguaje. Y todos decían los vecinos que era la iglesia del frente, la iglesia de la esquina es donde gritan esas palabras. Y sí, estoy escuchando atentamente, porque sí, me parece que para llegar a Dios no necesitamos eso, ¿no? Yo le pondría ritos, ¿no? Como ritos, como algunas cosas que ellos pensarán que para estar cerca de Dios hay que hacer todas esos malabares y esas cosas, diría yo. No, no, Pero sí, estamos totalmente de acuerdo. porque sí, había mujeres que salían de ahí, o sea, era todo un rito. Yo decía eso, ¿no? No era llegar a Dios ni alabar a Dios, porque eran unas personas que se transformaban. Yo decía que se transformaban, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy No, escuchando y estoy aprendiendo. yo no, hermana, y uno de los dramas del fenómeno este que se genera, el que nadie se atreve a denunciar o ridiculizar este asunto, porque hay gente que lo vincula a que uno podría estar blasfemando contra el Espíritu Santo. Entonces, nadie, Sí, sí. nadie habla, Y uno está, nadie habla nada que sobre este tema. sí, nadie dice nada, ¿no? Yo, inclusive, bueno, todos los No le estamos escuchando, hermana Juana. sus actitudes dicen otra cosa muy distinta de lo que ella hace, ¿no? Entonces yo digo, bueno, tengo contacto con una vecina, le digo, pero ¿cómo se me cuentan? Pedro, ¿escuchas tú? O se escucha muy lejos. Sí, No, se escucha muy lejos. sí. Hermana Juana, perdió la conexión, me parece. Bueno, para 1 Corintios 14:40 dice precisamente eso, pero que todo se haga decentemente y con orden, ¿ok? Por eso en el culto los luteranos tenemos un orden estricto, ¿ok? Y no seguimos de repente lo que el pastor quiere en un momento dado, incluso hasta en los textos bíblicos existe un calendario eclesiástico, si bien el pastor lo desea, en algún momento puede predicar de otra cosa que no sea específicamente lo que el calendario dice, ¿verdad? Pero claramente idealmente es que sea así, porque así estamos enseñando diferentes doctrinas a través de todo el perícope, a través de todo el año eclesiástico. Perícope se llama el tiempo en el calendario eclesiástico donde están las lecturas y donde está el orden correspondiente. ¿Ok? Bien. Hermana Juana, no tenemos problema de conexión con ella, con el audio, lamentablemente. Hermana Aurea, ¿alguna pregunta, alguna duda para usted? Estamos en los últimos minutos. Aprovechemos cualquier duda que tenemos al respecto, empezando este tiempo de Pentecostés, ¿no? Que es un tiempo tan especial para la iglesia, el periodo más largo del año, pero, se me fue la hermana Aurea. Ah, no, no, la hermana Juana se fue. Hermana Aurea, ¿me escucha? Está muteada. ¿Alguna duda, alguna pregunta que le haya quedado? No, no, todo bien, gracias. Ok, perfecto. Gracias, hermana. Pedro, ¿tú tienes alguna duda, alguna pregunta? No, ninguna. ¿Quedó todo claro? Sí. Perfecto. Hermana Nelly, No. todo De bien también. testimonio, lo que hay es un testimonio de esos desastres, Sí, del, no, del claramente, don de claramente. lengua. Ajá. Bueno,
Lo que ustedes dicen, lamentablemente muchas veces las iglesias tienen sus creencias, ¿no es cierto? Lamentablemente cuando el punto es cuando se apartan de la palabra de Dios como centro del orden de la predicación, obviamente son unas sectas nada más, verdaderamente. ¿Ok? Cuando no se entrega el mensaje, cuando la Biblia no es lo primordial, porque ahí está realmente el centro y la carne espiritual que necesitamos, ¿verdad? Y el centro de nuestra fe, no tiene ningún sentido cualquier otra cosa que puede en un momento dado acompañar. Yo no digo que no, pueden haber otras cosas, pero lo más importante es que se predique la palabra. El orden en que se hagan las cosas, la manera en que se hagan las cosas, muchas veces puede ser adiáforo dentro de las iglesias. Pero claramente lo que es, por así decirlo, adecuado y lo que Dios quiere es que siempre se predique su palabra como centro de todo. ¿Ok? Muy bien. Bien, creo que ha Pastor, sido un buen tiempo en pastor, que hemos podido aprender un poquito de este tiempo de Pentecostés, en el cual vamos a pastor. empezar a transcurrir en este tiempo. Sí, perdón, No, eh, es ya, pues ya. Ya está terminando ya. ¿Se Pedro, estás escucha? con audio. Emanuel, ¿estás comentando algo? Sí, cortito, cortito. No digas. No, antes de terminar, quería añadir, bueno, sin desarticular el sermón, ni tampoco desarmar el calendario litúrgico, No, no. eh, quería añadir, claro, en Hechos 2 está la manifestación gloriosa y la aparición de la iglesia. La iglesia es dotada por el Espíritu Santo en Hechos 2, entonces como que la iglesia ahí existe entonces. Pero quería añadir que, eh, eh, por ejemplo, una vez, años atrás, escuché un sermón por YouTube y me gustó mucho, de un pastor bien conocido, y decía eh, que la iglesia nacía en cuanto Jesús instituye la cena. Entonces, cuando está en el aposento alto y, 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 y- y como que edita nuevamente la fiesta de la Pascua, y ahora Jesús, que personifica el pan y el vino, y ahora le da un nuevo significado a la fiesta de la Pascua judía, en donde ahora nosotros celebramos su muerte, su martirio, su resurrección, recordamos su cuerpo, su sangre. eh, y en este sermón decía que la iglesia es ahí donde nace, cuanto los apóstoles participan de los elementos, están compartiendo ahí, decía el pastor año atrás, no recuerdo mucho, que, y decía que en Hechos 2 es la manifestación del Espíritu Santo de manera gloriosa, nace la iglesia, pero que esto íntimamente nacía con los apóstoles cuando Jesús deseaba, decía, participar por última vez con ustedes esta Pascua. No sé si le parece bien ese tipo de interpretación. A mí me gustó. No, no, estoy de acuerdo en parte, por supuesto, pero ¿cuál es el problema justamente que encontramos? Que es lo que yo planteé, el hecho de que todo este grupo de hombres en la Santa Cena entendieron lo que Cristo les dio. Yo No, creo que no, no. Claramente no, no. ni un Entonces, Es cosa poquito. ese de es ver, el problema. El problema es que es no cosa de entendieron. ver, es cosa de ver los que iban camino a Emaús, po, que Claro, Jesús claro. se le aparece encapuchado y venían desmoronados, destruidos, se decían entre ellos, creíamos que era el Cristo, pero no pasó nada, po. No, claro. Y Jesús, y Y cómo no nos dimos cuenta cuando ardía nuestro corazón en el momento de partir el pan. es Dicen todavía, eso, justamente, ¿verdad? es Por eso te digo, el problema
en lo que no estoy de acuerdo, teológicamente hablando, es que realmente no, bueno, Cristo predicó, lógicamente, en la Santa Cena, entregó un mensaje importante, pero después no había quien predicara realmente, sino que hasta que el Espíritu Santo infundió primero el entendimiento y después la fuerza para que esta predicación fuera efectiva. Entonces realmente ahí nace la iglesia, porque todos los discípulos comenzaron a predicar lo que realmente llegaron a entender, su mente, su comprensión. A ver, yo siempre digo que la fe es como un órgano especial que tenemos los cristianos para poder discernir, por supuesto, la palabra de Dios a través de la fe, creer estas cosas como la Trinidad, ¿no es cierto? Tres personas, un solo Dios. Inentendible por la razón humana, claramente, ¿verdad? Inentendible que existe un Espíritu Santo que mora en nosotros y todo eso, pero claramente entendible desde el punto de vista de la fe, a través de la fe. Entonces, este órgano especial que tenemos los cristianos, que es la fe, lo tenemos a partir de Pentecostés, a partir de que es el Espíritu Santo el que fortalece en nosotros este don. Pensemos en todos los profetas. ¿Los profetas tenían algo especial o eran hombres que fueron tomados por Dios aún y cuando eran pecadores? ¿Aún y cuando siguieron pecando? Claramente que sí, ¿verdad? Lo vemos, de hecho, en Sí, po. Jonás, del cual hablábamos el otro día, que no quería predicar y sin embargo fue a Nínive y el pueblo entero, un pueblo que no era judío, sino que era gentil, cambió su forma de ser y entendió el mensaje del cual él ni siquiera quería predicar, sino que fue llevado. Entonces, claramente ahí nos damos cuenta que la fuerza y el poder de la iglesia nace el día de Pentecostés. Por eso yo creo, o sea, estoy de acuerdo en este otro punto, en que obviamente el momento en que Cristo se bautizó dejó claro un sacramento que instituyó la Santa Cena, dejó claro otro sacramento que tiene el poder de la palabra y que es el medio de gracia por el cual nosotros vamos a creer específicamente y vamos a tener una consecuencia, el perdón de los pecados, como él lo planteó, ¿verdad? Por fe, lógicamente. Pero la creación de la iglesia es cuando hay quien predique la fuerza que tiene Pedro. ¿Cuántos fueron adheridos a la iglesia en el primer discurso de Pedro? 5.000. 5.000 nuevas personas que llegaron a creer. Exactamente. Entonces ahí vemos cómo esto cambia y cómo cambia a pesar de que son perseguidos, a pesar de que los matan. Vemos a Esteban, ¿verdad? Como cae Apiedrado. muerto y viendo como el cielo se abre, ya lo hemos visto. Todo por fe. Vemos como el heroísmo en la iglesia cambia y nos vemos a nosotros mismos, mira, predicando, a pesar de que muchos consideran que los cristianos somos absolutamente indoctos, que somos talibanes, o sea que fundamentalistas, digámoslo así, desde todo punto de vista, que somos locos, claramente, claramente, pero aún así tenemos la fuerza de seguir predicando en amor para que otros lleguen a creer. Eso es lo que nos mueve simplemente. ¿Ok? A mí, como a cada uno de ustedes, por supuesto, gracias a Dios, ciertamente. Pastor, pero mientras que tengamos algunas representaciones, como en eso que baja el Espíritu Santo y se ponen a bailar y se ponen a brincar y gritan y se revuelcan, los tiene que llamar locos. O cuando hablan en lenguas así, por ejemplo, rapapashua, rapapashua, yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? Tiene que llamarnos locos. Digo yo, no sé, esa es mi humilde opinión. Sí, en realidad,
lamentamos que las cosas sean así. ¿Para qué nos vamos a reír de otra gente? Concentrémonos en lo que nosotros creemos, en la fortaleza que tenemos a través de las Sagradas Escrituras y de la palabra de Dios, y sigamos firmes y adelante. Así es, pues, hermanos. Bien, los dejo entonces. Nos encontramos este domingo en el nuevo cumpleaños de la Iglesia Cristiana. Dios así lo permita. Ojalá todos puedan asistir y seguiremos Amén. entonces entregando en su pureza la doctrina a través de la palabra de Dios que se encuentra en la Sagrada Escritura. Muy buenas noches a todos. Amén. Despidámonos en conjunto, ¿les parece? Que descansen, Dios los bendiga, se me cuidan, los quiero mucho, un abrazote. Chao. Igualmente, pues. Chao, Hasta el chao. domingo. Bendiciones para Buenas cada uno. noches. Que Dios permita lo mejor. Descansen, descansen, descansen. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.